¿Qué tal, amigos de Ojo Ciudad TV Digital? Tengan todos ustedes muy buenas tardes, ya 12 del día con 17 minutos. Bienvenidos a la edición del día lunes de Rumbo al Bicentenario de esta fecha 17 de mayo del año 2020. Como lo puse en las redes sociales, tanto en el fanpage de Ojo Ciudad TV Digital como en la red personal propia, tenemos el gusto de tener presente acá, valga la redundancia, a Freddy Quevedo Macuado, excelente futbolista, lo he conocido de esa época, y a la par un gran escritor, puentepedrino, aunque él no quiere muchas veces que se le diga así, pero una persona que escribe grandes parajes con el apoyo seguro de mucha gente, pero lo escribe al fin y al cabo grandes parajes de la antiquísima, riquísima y elocuente historia del distrito puentepedrino. Merece esa palabra, escritor. ¿Cómo estás, Freddy? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Johnny. Muchas gracias por la presentación. Estoy muy contento de estar en tu canal y estoy a tu disposición para las preguntas que tú busques. Correcto. Habíamos quedado contigo a hablar en primer término de la coyuntura, porque una persona que escribe y está constantemente dentro de la agenda política del país no puede estar ajeno a lo que viene sucediendo. Quiero contigo ver primero las últimas dos encuestas que han lanzado tanto Ipsos como CPI. Si nos pones, por favor, la encuesta para ver cómo está el tema preferencial. Ahí vemos a la encuesta de Ipsos, en donde le están dando 43.6 a Pedro Castillo y 41.7 a Keiko Sofía Fujimori. Esta es la primera encuesta de Ipsos que el día de ayer lo pasaron pues en los programas dominicales. Luego viene la encuesta de CPI y la encuesta de CPI arroja 34.4 para Pedro Castillo de Perú Libre y 32.6 para Keiko Fujimori. En ambos casos, la diferencia ya se ha cortado a 1 punto y picos, ¿correcto? En esta oportunidad a 1.8. Si tenemos en cuenta, ya a ver si lo... ¿no? Si tenemos en cuenta, Freddy, que hace 3 semanas la diferencia era de 10, poco antes de 20%, y ahora ver esta cortada, ¿no? de la intención de voto, nos da un increíble repunte de Keiko Fujimori. Y la pregunta que nos hacemos y te hago es, ¿qué cosa ha hecho de extraordinario Keiko Fujimori para reportar tanto? Mira, yo creo que mi juicio es en base a algo que es observable, ¿no? Todos estamos viendo, pese a que algunas veces los medios intentan contarnos aquello que no estamos viendo, porque sin duda los medios están pateando en favor de Keiko Fujimori. Eso es una cosa tan visible como que hace poco una encuesta ha dicho que el 60% de los peruanos han notado que los medios están inclinados en favor de Keiko Fujimori. Pero más allá de eso, creo que esto obedece no tanto a las habilidades electorales de doña Keiko Fujimori, sino más bien a una pésima campaña del señor Pedro Castillo. Un hombre que se ha a primeros desafiado a un debate curioso, exótico a la candidata, en la que intentó menospreciarla, de alguna manera con algún manejo de circunstancias, y un candidato que se ha mostrado un tanto veleidoso, incluso en el manejo o en la relación con la prensa, y un candidato que ha cometido una serie de errores, fundamentalmente en no mostrar a su equipo técnico. Lo que digo es visible, lo que digo yo es evidente.
nuestro amigo Pedro Castillo no está haciendo lo que inteligentemente cualquier candidato con semejante ventaja debería haber hecho. Pero, a ver, Keiko Fujimori, con toda la gran experiencia de 2 candidaturas, esta es su tercera candidatura, con un equipo que ha tenido 73 congresistas antes que Vizcarra lo disuelva, con un grupo todavía minoritario, pero interesante, de congresistas ahora. ¿Tú crees que no pudo intuir que Pedro Castillo le estaba obligando a ir donde él creía que iba a ser vapuleada? Pero justamente ella hizo lo que sencillamente tenía que hacer. Recibió el guante y aceptó el reto. Yo creo que en ese caso no hay que cuestionar, estoy hablando de estrategias, no estoy hablando a favor de nadie, no estoy hablando de lo que uno u otro pudo haber hecho. Vamos a ponerlo en el caso, en el tema neutral, aunque nadie es neutral. Yo creo que Keiko Fujimori hizo lo correcto. Esperó a su contendor y lo hizo quedar mal. No intuyó nada, simplemente hizo lo que tenía que hacer. Más bien, en el otro lado, el señor Castillo ha perdido muchos votos, ha perdido crédito, ha perdido imagen. Él es el que ha perdido. Y sigue perdiendo, se sigue descosiendo la tela. ¿Crees tú en las encuestas? Yo creo que las encuestas son un referente. Aparte, todos sabemos que las encuestas en muchos casos están compradas, han sido compradas. Hace 25 años supimos que alguien le pagaba al dueño de una encuestadora y eso fue incluso un tema con Vladimiro Montesinos. Pero creo que algunas encuestas nos ayudan a aproximarnos a una realidad. Yo creo ¿Cuál de ellas me podrías decir tú en la primera vuelta que se aproximó a la realidad, que Pedro Castillo iba a ganar y Keiko Fujimori iba a quedar segunda? Justo estamos hablando de la fe que debemos perder. Ninguna, yo creo que ninguna, creo que hubo una, pero en su mayor parte, en masa, las encuestadores ni siquiera, mejor dicho, fingieron no percibir, porque se da el tema autocumplido. Acabas de hablar una palabra bendita y parece que tuviéramos uno de un lado y otro del otro lado, pero este concepto de no ideológicamente no tener en estos momentos un partido definido para nosotros nos da la objetividad de ver desde el centro lo que está sucediendo, ¿correcto? Si las encuestadoras, con toda la experiencia, tienes a CPI, Datum, Ipsos, IEP, bueno, recién aparecido, tienes a, ¿qué otra encuestadora? CPI, que es importantísima, son con referentes. Tantos años que no haya visualizado. Es más, te digo algo, Rincón, un periodista mexicano que trabaja para la cadena CNN en español en los Estados Unidos, un 8 de abril saca una encuesta cuando ya el 5 de abril, domingo, se daba la última encuesta y no iban a aparecer más porque así lo dictamina el Jurado Nacional de Elecciones. Él saca el 8, una encuesta de Ipsos, y menciona que se la habían enviado y que el ente electoral peruano la había autorizado para él poder difundir. No lo mostró, pero ¿sabes qué resultado dio? Primero Keiko Sofía Fujimori y segundo Pedro Castillo. Ya tercero lo pone Aliaga, viene el Escano, después... O sea, aparece Pedro Castillo en escena a través de una encuesta. Ahora, Ipsos acá en el Perú jamás puso a Pedro Castillo siquiera cuarto, siquiera quinto. Eso a propósito entonces de que no debemos creer en las encuestas. Yo te pregunto, ¿cómo una encuestadora puede lanzar una encuesta acá y Rincón, CNN es una entidad seria, no me van a decir? Es que no podemos ser ingenuos, tenemos que saber de que toda corporación y una encuestadora obedece a intereses, trabaja en función de un objetivo y sirve muchas veces a intereses, valga la redundancia. Yo creo que las encuestadoras no escapan a esta generalización, por desgracia. Pero es en realidad impresionante que a estas alturas ya las encuestadoras no estén atinándole y hace pensar, pues, no solo a quien que habla, sino a la población,
que están parcializándose para uno y para otro lado, induciendo la votación. Y esto a estas alturas nos hace mucho daño. Nos hace mucho daño porque la gente vota por un lado y estamos cada vez, Freddy, de decepción en decepción. Yo creo que debemos empezar a mirar, así como esta pandemia nos está abriendo nuevos caminos y nos está ayudando a reinventarnos o está haciendo que tengamos una nueva mirada a la vida, yo creo que la política también tiene que ser vista de esta manera. Pero atención, hay algunos temas que van a regresar del pasado. Yo creo que hay incluso un cierto léxico izquierdista, por ejemplo, el de mencionar al pueblo como el gran, como el semidios, el que va a dictar cada cosa que yo haga, cosas que se decían en los años 70, ese lenguaje de mención reiterativa que hace abusiva de la palabra pueblo, vamos a tener que nuevamente reincorporarlo a nuestro vocabulario. O sea, no todo es nuevo, también va a haber un reciclaje de conceptos, vamos a tener que pensar que no todo va a ser nuevo con este amanecer extraño. Pero el pueblo es una palabra genérica echarle la culpa a alguien de lo que nosotros hacemos. No, que cuando a mí se me ocurre algo y yo quiero legitimarlo, digo que el pueblo lo decide. Por eso, y el pueblo no lo decide, pues. Eso viéndolo en términos peyorativos, porque yo creo que tampoco podemos pasarnos hasta el otro lado y creer de que no existe una voluntad popular, por supuesto, y también hay una interpretación, porque nosotros cuando representamos como líderes al pueblo, tenemos que saber qué es lo que más o menos desea el pueblo y no podemos hacer una consulta todos los días porque eso no es posible. Hay caminos, hay canales ya formalizados. No podemos inventarlos. Eso en clara alusión a lo que siempre dice Pedro Castillo, el pueblo me pone la agenda. Por supuesto. El pueblo me dice cuándo debo ir a debatir con Keiko, el pueblo me dice cuándo debo hacer esto o lo otro, ¿no? Siempre es el pueblo. ¿Castillo te parece mal candidato? Mira, en este sentido voy a hablar en términos muy, no quiero convencer a nadie. A mí me parece, y lo digo con toda franqueza, estamos acá, me parece a mí que estamos entre el repudio y el miedo. Eso lo vengo repitiendo. Y yo creo que Keiko Fujimori es una pésima candidata y que Pedro Castillo también lo es. Pero Pedro Castillo no es mal candidato. Es el miedo, como tú dices, el miedo, el temor, ¿no?, al pasado, es la cruz que va a cargar. ¿Por qué? Por tener o por venir siendo candidato de un partido político, de un cerrón que en estos momentos ha sido sentenciado por corrupción, aunque muchos desde su partidario mencionen que la corrupción más bien lo sentenció a él, es diferente, pero Pedro Castillo no tiene actos de corrupción, no tiene... Cuando hablo de un buen o mal candidato, hablo de aquellos requisitos que idealmente debería tener un candidato, ¿no? Entonces, si hablamos de ello, podemos decir que ya sea en el corto o largo plazo, finalmente las cualidades o virtudes del candidato lo van a llevar o a la derrota o a la victoria. Y creo yo que en este más o menos corto plazo de la segunda vuelta se está desmoronando el señor Pedro Castillo mostrando sus defectos. Yo no, dado que me pregunta solo sobre Pedro Castillo, estoy hablando de él, pero si me preguntara sobre la señora Keiko Fujimori, también diría yo los defectos que ella encarna. Vamos a ir por partes, por supuesto, ¿no? Pero creo que no es un buen candidato, porque si lo fuera, aprovecharía la gran ventaja de la primera vuelta. Eso es lo que haría ni siquiera un candidato talentoso, sino un candidato con una mediana inteligencia o intuición electoral. ¿Y no pudieras mencionar lo que dice la gente y lo que se comenta a raudales en las redes? Porque se comenta, yo ya temo abrir mis redes sociales porque el 80% pues vota y habla de Castillo y ese 80% habla pues mal de Keiko Fujimori y sobre todo de las encuestadoras. ¿No crees tú que, por ejemplo, se esté inflando este porcentaje? Permíteme que regrese sobre aquello que acabas de decir, que las redes están reventando en contra de Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Pero yo veo una cosa que es el dato de la realidad. Puente Piedra, por ejemplo, y quiero aterrizar en Puente Piedra.
Puente Piedra, datos de la OMPE, ha votado como tradicionalmente lo hace, por Keiko. En Puente Piedra ganó Keiko con el 15%. Puente Piedra vota un poco a la derecha. Puente Piedra, en segundo lugar, pues López Aliaga. En tercer lugar, un 13%, un tercer lugar está Perú Libre. Y Juntos por el Perú está en un séptimo lugar. O sea, Puente Piedra realmente vota siempre a la derecha, es keikista. Puente Piedra es un bolsón fujimorista y yo no creo que las redes que no representan, porque no el pueblo, entre comillas, la masa, no siempre entra a las redes. Hay también un sector especializado, más o menos juvenil, conocedor, que de alguna manera se expresa en las redes y no refleja exactamente la votación. Por eso yo cuestiono un poquito la fidelidad que hay entre los resultados y las tendencias de las redes. Ayudan. Correcto, has hablado de un distrito, pero en Lima... Hablaba de Puente Piedra, un poco para mirar lógico, hacia acá, ¿no? En Lima región, por ejemplo, Pedro Castillo le ha cortado una tremenda distancia a Keiko Fujimori. Se supone que Keiko debía consolidarse en la Lima, ¿me entiendes? O sea, me refiero a la Lima provincias y Lima capital, que son los 43 distritos. Pero sin embargo no es así, no es tan contundente como por ejemplo lo es en el sur Pedro Castillo con 60%, ¿no? En el centro lo es Pedro Castillo con 50 y tanto por ciento, y Keiko no tiene esa contundencia que en Lima. Bueno, Lima tiene casi 10 millones de sí, pues, habitantes. es la tercera parte, claro, prácticamente. Pero si no fuera por Lima, Keiko hace tiempo que tendría que haberse ido a su cuartel de invierno. Lima es la que sostiene a Keiko Fujimori. Estamos viendo, pero volviendo al tema del conjunto, creo que la ventaja se sigue acortando, no solo en Lima, también en Lima, en todo el país. Yo creo que las encuestadoras nos ayudan a darnos cuenta, pese a la ayudita que le están dando los medios, nos están reflejando un poco ese estrechamiento entre los dos. Yo sigo discrepando contigo en las encuestadoras porque no estoy creyendo. He aprendido que las encuestadoras han manipulado muy groseramente, muy toscamente, ha estrangulado esa percepción y es un boomerang. La curiosidad de la gente de saber quién estaba primero, ¿me entiendes? Y eso coincidía, 25 años atrás, coincidía con las encuestadoras el resultado a boca de urna. Y el resultado a boca de urna coincidía con los resultados finales. Era un porcentaje mínimo el que variaba. Sin embargo, pues desde que tú sabes lo que sucedió en la época del Fujimorismo, y donde groseramente pues todo se perdió, y donde un candidato que tú lo veías fijo a las 10 de la noche le volteaba la torta al otro, desde ahí comenzó pues a perder el interés la gente en las encuestadoras, a tal punto que ahora tú ves y no te parece raro. Manuel Torrado, dueño de una encuestadora, pasó por la salita del zinc. Pero creo que debemos recoger todos los elementos. Manuel Torrado de Ipsos, ¿no? Urpi Torrado de Ipsos. No, él es el Datum. Pero volvamos a todos los elementos que nos ayudan, todas las fuentes que nos ayudan a entender la realidad. Las encuestadoras son parte de ello, pero también hay una observación directa. También porque la gente últimamente está perdiendo, como tú, la fe en las encuestadoras. Y hay lo que le llama algunos candidatos la encuesta de la calle. Y en la calle estamos viendo mucho castillismo. Sí, lo que veo es, aunque no debería ser así, pero mucha gente acompaña a Castillo, olvidándose inclusive de los protocolos. Clase media. Pero la gente ¿no? Pero finalmente es la clase que más va a votar. Yo creo que últimamente la gente está dudando. Yo creo, porque la gente va, pues hay toda una curva. Hubiera sido bonito que existiera una curva en la intención de voto, pero hacer una encuesta pues cuesta muy caro. Estoy seguro que ha habido fluctuaciones muy, muy fuertes. La gente ha estado dudando entre su dignidad o el haber sido afectada en sus derechos y la descreencia que tiene con respecto a Keiko Fujimori y la amenaza, entre comillas, o la inseguridad o todo aquello que se está diciendo que traería un gobierno de Castillo. O sea, la gente
está en este momento prefiriendo el tema del bienestar, aunque sea un bienestar como este tan precario que tenemos, a un futuro sumamente oscuro que están asociando mucho con Venezuela, ¿no? Ahora, la candidatura de Keiko, la vida política de Keiko ha sido muy accidentada, ¿no? No ha sido relativamente pareja, como decimos en el ámbito futbolístico, ¿no? Empieza, como por ejemplo, le achacan el tema de que vio a su madre, aunque era muy jovencita ella, que su padre pues le ponía electricidad y jamás hizo nada. Después, cuando ella ya está prácticamente con vivencia política, también se pelea con el hermano, luego es involucrada, a tal punto que ha tenido prisiones preventivas por una supuesta organización criminal enquistada dentro de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Luego tuvo un alto porcentaje en el cual ya creíamos que era la próxima presidenta del Perú. 73 congresistas que la llevaban pues a prácticamente... Y sobre todo el amplio margen de ventaja sobre el segundo candidato en la primera vuelta. Keiko Fujimori bordeó los 42%, mientras no tenían ni 18%, creo, PPK. Y con una diferencia tremenda. Me acuerdo mucho que hasta Verónica Mendoza se metió en la coladera de las marchas con el voto antiqueiquista, logrando que supere pues PPK a Keiko Fujimori. Y Keiko Fujimori está arrastrando una mochila muy pasivo. Un pasivo muy feo. Yo siempre me pregunto qué es lo que hace que una persona automáticamente rechace a un candidato. Por lo general no son los datos, sino son los sentimientos, las emociones. Yo creo que el peruano, y me gusta mucho hablar del puentepedrino, por lo general aterrizo en esto, pero creo que el puentepedrino refleja mucho al pueblo. Es una muestra muy típica de lo que es el votante peruano. Nico, si no ponen los dos nomás, sigue. No. Te decía que a mí me gusta preguntarme mucho por el porqué. Y es que ha habido también una campaña muy fuerte contra Keiko Fujimori, una campaña que ha tenido éxito y la ha perfilado como una, si podemos, lo voy a repetir, como una corrupta, como una obstruccionista, y ha sido una campaña que ha logrado quitarle mucha imagen y se refleja ahora en los resultados. Pelea con su hermano, que lo saca del partido. Pero es el resultado, es lo que la gente de los jóvenes, por ejemplo, de estos últimos 10 años han visto. Ella tiene una mochila mucho más pesada porque está ligada a los crímenes de su padre. Aparte que ella también tuvo una actitud de suma ingratitud y desconsideración hasta el mismo Alberto Fujimori. Pero creo que, eso no le perdonaron los albertistas, el ala dura del Fujimorismo, ¿no? Ese 20 o 18% que vota ciega. El voto cautivo que tiene el voto tiene cautivo, claro, yo le llamo el voto bovino, el voto... Y lo digo con dureza porque eso también lo diría en el caso de la izquierda y en el caso de cualquier candidato, porque esa no es la manera de votar. Usted vota con el cerebro, no con el estómago. Pero bueno, ese grupo, más los demás, no le perdonaron a Keiko Fujimori esas acciones que han empezado desde hace 10 años para acá, aparte del pasivo que ya a su padre le había endosado. Entonces hay una sensación de que Keiko es de una manera tal que no debería ser pues la candidata ideal, pero ahora con Pedro Castillo la gente está poniendo en la balanza dos opciones y bueno, ya estamos viendo la tendencia. El antivoto, si no tuviera ese antivoto, Keiko Sofía Fujimori podría arrasar en cualquier elección, ¿no? Pero el antivoto es tan fuerte. Ahora, muchos se preguntarán, oye, pero si nunca ha sido presidenta, ¿cómo es que se le puede imputar hechos de corrupción? ¿No? Pero los fiscales están demostrando que sin tener participación en un gobierno, pues has logrado realmente pues, entrar en temas de corrupción. El poder es también mediato, o sea, el Papa no es un presidente y el Papa tiene más poder que los presidente más influyente. Ella ha tenido un poder sin duda, ni siquiera una influencia, un poder fáctico.
estaba tan ligada al Congreso que incluso cobraba un diezmo, pues, o sea, prácticamente ella era una congresista que no más ganaba de claro, la supercongresista en la sombra, ¿no? La mami, como se dice, ¿no? Bueno, ahora le toca a Keiko. Creo que sinceramente Keiko va a seguir cargando ese pasivo. Se le achacaba a Keiko un tema, por ejemplo, último en que decía, los Fujimori dijeron que para el 2021 nadie iba a postular. Pero creo no tanto eso. Ella parece que ahí sí se saca de contexto. Voy a hacer la vez de abogado del diablo. Ella lo dijo en otro contexto. Ella dijo en el contexto de que si ella era presidenta del Perú, en esa época cuando disputó con PPK, que para el 2021 ningún Fujimori iba a postular. Claro. Pero no lo dijo, no dijo que si ella pierde o gane, igual no iba a postular. Claro, es que ella está segura que se iba a dar el tema dinástico, porque no, así como la izquierda, no, a través de cierto cuasi candidato dice que la izquierda debe aprender a quedarse en el poder, los Fujimori estoy seguro que tienen también ese perfil, ¿no? Porque una vez que ingrese doña Keiko Fujimori, detrás viene el hermano y luego se da una alternancia hasta que, bueno, nos volvamos viejos todos. 12 del día con 43 minutos acá en Rumbo al Bicentenario a través de Ojo Ciudad TV Digital. Estamos en una interesantísima, amena y polémica a la vez entrevista con el escritor puentepedrino Freddy Quevedo Macuado. En estos momentos estamos en el segmento de la coyuntura política, dado la mira de la segunda vuelta este 6 de junio. ¿Qué esperas este 6 de junio? A ver, te voy a ver la vez de pitonizo. Voy a decepcionar a algunas personas. Es muy difícil ser indiferente en esta coyuntura en la que podemos decir, esta es una gran encrucijada, y es muy difícil que él sea ajeno en términos pasionales a esto. Entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, estoy seguro que me acompañan millones y millones de peruanos en esta duda, en esta incertidumbre. Yo he puesto mi perfil, que voy a votar en blanco. O sea, voy a votar por mí mismo, voy a votar por mi dignidad, ya que estoy en un callejón sin salida, voy a salir por el techo. Voy a votar de manera antisistémica. Me van a decir, está favoreciendo a, no me importa quién favorezca, no, quiero hacerme responsable ante mí mismo de dos candidatos o cualquiera de ellos, ¿no?, que estoy seguro no representan el bienestar, el desarrollo, el progreso, ni siquiera este horizonte. Pero esa es hacer la de Pilato, lavarse las manos. No creo que sea eso. Yo creo que ese es un voto de protesta. Yo creo que Pero el voto va a ir a uno de los dos lados. Y si tú... Precisamente, no voy a favorecer a ninguno y va a ser aleatorio que favorezca a alguno de ellos, pero lo que va a estar claro es que estoy en contra de los dos. Eso sí va a estar claro. Si yo estuviera votando por Pedro Castillo o por Keiko Fujimori, sería diferente. Pero ninguno de los dos candidatos me parece que es el que mi país necesita. ¿Es la protesta por los planes de gobierno, por los sistemas o por las personas? No, yo me considero un hombre de centro izquierda. Es muy difícil que un hombre de mi extracción se sienta pues un hombre de derecha, no, yo he sido pues obrero, he trabajado en una fábrica, mis padres por ¿Quién era tu ejemplo? ¿Quién era tu ejemplo de político en esas épocas? Era Javier Díaz Canseco. Yo admiraba, nunca fui, si bien he leído a Lenin, he leído los clásicos de la izquierda, me ha sido muy difícil pasar de la etapa del socialismo al comunismo. Nunca creí que eso fuera posible, aparte que me parecía incluso inviable, pero yo tuve un corazoncito de izquierda. La izquierda pues es el sector de aquellos que desean el cambio, la mejora en favor de las masas, y es un poco difícil para mí ser mercantilista, aplaudir al patrón, se me hace muy difícil, y creer en este sistema capitalista que promueve el egoísmo, que promueve pues la riqueza para unos cuantos, las migajas para algunos y pobreza para
las grandes masas. Pero eso más o menos es el pensamiento de Pedro Castillo, ¿no? No, yo creo que Pedro Castillo, un hombre de izquierda, lo que hubiera hecho hubiera recogido elementos del capitalismo, hubiera sido hecho un capitalismo popular, hubiera combinado, porque para eso está la imaginación. El político puede combinar elementos, pero cuando está cuadriculado, cuando es de un lado o de otro, simplemente obedece a consignas. Y creo que Pedro Castillo no tiene la apertura, la amplitud para primero establecer consensos y recoger elementos de todos los lados que conviene en el aspecto económico, social. Acaba de presentar Pedro Castillo su plan bicentenario, al cual él le llama Perú al Bicentenario sin corrupción, y dentro de ellos, de este plan de gobierno, al cual le llama él Gobierno sin corrupción, ha presentado programas, por ejemplo, referente a la pandemia, pero más que eso, porque ya el gobierno peruano ya menciona que tenía aseguradas 60 millones de vacunas. Es más, ya lo está haciendo, está vacunando a los adultos mayores. He leído muy rápidamente ese plan que le llama Bicentenario sin corrupción. Ajá. En el que se nota claramente que intenta golpear también a la candidata, hasta en el título. Y lo que veo es que ahí simplemente dice que va a hacer aquello que ya está encaminado, que es la vacunación de todos los mayores de 18 años, ¿no? Yo creo que eso, sin Pedro Castillo, ya se iba a hacer, o se quiere hacer o no, por inercia. Por ahí he leído también que habla de 1000 camas UCI. Las 1000 camas UCI no van a funcionar solas, necesitan intensivistas. Lo que no tiene en este momento el país es justamente esa cantidad de profesionales para manejar una cama UCI. No es una cama simple, es todo un sistema en torno, ¿no?, a la cama UCI. En el tema de la reactivación hay cosas importantes y cosas que llaman la atención, como por ejemplo, aumento relevante de la inversión pública, es decir, construir caminos, hacer grandes canales de riego, construir hospitales, saneamiento ambiental, construir colegios. ¿No estamos en crisis? Yo creo, pero además habla de, hay un tema de subsidio ahí, habla precisamente pagarme el agua, la luz. Subsidio temporal por servicios, es decir, agua, electricidad e internet, ojo, con apoyo directo, como apoyo directo a la economía familiar. Es decir, este plan que ha presentado Pedro Castillo habló claro que era para los primeros 100 días de gobierno, ¿correcto? Es decir, 3 meses y algunos días más. Es decir, si adecuamos lo que está escrito acá a lo que ha mencionado Pedro Castillo, estaremos que por 3 meses la gente no pagaría agua, no pagaría luz y no pagaría internet. Yo creo, conociendo al señor Castillo, sabiendo lo poco que conoce de economía y de temas de gobierno, yo creo que para plantear eso, él me imagino que debía haber visto cómo andan nuestras cuentas. O sea, yo propongo un programa tan ambicioso, subsidio como eso, porque la pobreza ahora se ha ampliado. Supongo que debo saber cuánto voy a gastar antes de prometer tal. Yo supongo, porque no me parece malo en principio, no me parece malo subsidiar, dependiendo también de qué sectores. Me imagino que se recibiría la gente. Eso es lo importante, que no tipifica acá los sectores a los cuales va a ir este subsidio. Yo diría, ¿no?, que le falta, entre comillas, la reglamentación. Ajá. O sea, no es malo de por sí, pero yo creo que hay que tomarlo con pinzas. Finiquitarlo, ¿no? Creo que eso se debería dar en el debate de me atrevo a decir, adelantar, el día 23 de mayo, entre los equipos de planes de gobierno, ¿no? Quiero preguntarte algo, Johnny. Kurt Burneo está en el equipo, creo que no. No. Entonces, no. ¿de quién es el jefe del equipo económico? ¿Quién es el que va a sustentar todos estos? De Pedro Castillo aún todavía no se tiene especificado. Hay un gran misterio, ¿no? Lo que yo temo, lo que teme el Perú, es que algunos de esos grandes ejes, creo que son 6, pues esos bloques temáticos, alguno se ha descartado por Castillo por no tener al técnico, al experto en ese momento que haga la sustentación. Hasta eso puede pasar. Sin embargo, hay algo interesante que casi los demás candidatos en una primera vuelta lo han hablado
de manera no objetiva. Y es el crédito hacia un lugar que en esta pandemia nos ha matado el hambre. Y me refiero netamente al agro. El agro que lucha contra la minería formal e informal, porque nos están robando la napa freática. Cada vez los acantilados, los lagos, los ríos son menos, y si los hay, ya están contaminados, algunos con tremendos relaves mineros. Es decir, no solo el agro está luchando por conservar lo suyo, está luchando contra la contaminación ambiental y está luchando contra la desidia del propio Estado. Sería interesante que esto de acá, el crédito accesible para promover el agro, se dé, pero en su real magnitud, ¿no crees? Yo lo que creo es que el ingreso, y siempre trato de regresar un poco al tema de la generalización, ¿no? Porque esos son temas puntuales, pero siempre hay una política, siempre hay un porqué. Yo creo que la política, que no digo estatizadora, sino de fortalecimiento del papel del Estado, que va a aplicar o que aplicaría Pedro Castillo, no es mala de por sí. Le va a devolver al Estado su papel también fiscalizador, le va a poner pantalones al Estado, porque el Estado se pone de costado a la depredación, a intereses en los que inclusive alcanzan al mismísimo Congreso, porque hay leyes, ¿no?, en favor de sectores del narcotráfico, de la tala de árboles. Entonces yo creo que no es mala si habláramos en este momento de Pedro Castillo, cuando Keiko Fujimori, en este tema yo tengo mis reservas. No lo menciona de manera genérica. Aparte que Keiko no ha hablado de esto, es Pedro el que está planteándonos, dándonos estos alcances, ¿no? Yo creo que no es mala esa mirada tan intensa que hace Pedro el Estado, haciendo que Pedro Castillo, haciendo que el Estado tenga un papel mucho más vigoroso en este caso. En el tema del agro sobre todo, en este tema y en todos los demás. Bien, y otra de las maneras, el aporte justo de empresas a sobreganancias, no es lo mismo que los dividendos que dejan las mineras, ¿no es cierto? Nunca he escuchado hablar, no soy economista, algún economista por ahí en el post me aclarará. ¿Qué cosas son las sobreganancias? No entiendo. ¿Y quién conceptúa las sobreganancias? Porque las utilidades, todos sabemos dónde están. En las cuentas están las utilidades como tales. Pero, ¿qué son las sobreganancias? No sé. ¿Y quién dice en qué momento una ganancia se convierte en sobreganancia? No sé, no. Habría que tratar a un economista y decir, yo supongo que la ganancia que debería tener la empresa minera, por decirte, de 100 soles, no saca lo que se ha presupuestado, porque cuando las empresas con el gobierno se mencionan, ¿no?, vamos a explotar esta concesión, ¿correcto? Sacan su cuenta y dicen, bueno, acá vamos a ganar $1,000. Estamos haciendo un caso hipotético, ¿no es cierto? $1,000. Y cuando ve precisamente que no saca 1,000, sino saca $5,000, yo supongo que esa es la sobreganancia, y sobre eso el gobierno le dice, tienes que pagarte, compadre, un impuesto, una parte, porque tú no me dijiste que esto ibas a ganar. ¿Me entiendes o no? Mira, yo creo que ese es un tema que se negocia antes, ¿no? Creo que no es. Creo que son los términos del contrato. Es que esto es malo, ¿sabes por qué? Porque en esto sí parte de la culpa del gobierno Fujimori. Y es por eso que Pedro Castillo, como lo ha hecho Verónica Mendoza, como lo ha hecho el del Frente Amplio, el ex curita Marco Arana, y hasta mismo de Acción Popular Johnny Lescano, es decir, una nueva constitución. Chile recién ha votado en un referéndum para ver la posibilidad de hacer un nuevo referéndum, una nueva constituyente. Ya eligió, correcto, ¿no? Pero tiene que haber una nueva constituyente, y esa constituyente recién va a hacer una nueva constitución. Y atención, quiero añadir, en la composición de esa asamblea constituyente, la mayoría es de izquierda. Ajá. Y independiente, izquierda, eso quiere decir que ese neoliberalismo pinochetista probablemente con esta mayoría izquierdista chilena va a cambiar.
Y como que en las calles también los chilenos pedían ese cambio, ¿no? Así que yo creo... Pinochet fue un gobierno de facto que mató mucha gente, pero gobierno militar. Y la gente acá, debo suponer yo, y que no se tome a mal por si acaso, porque siempre algo después en las redes se saca de contexto, son campeones. Como saben que muchas veces ahí no, y aunque ahora sí se puede denunciar una difamación, se puede querellar, pero se saca de contexto muy fácilmente. La gente aún tiene miedo de la época en que vivió el terror, que a diferencia de un gobierno de facto, un gobierno de terror es diferente porque lucha hasta contra el militarismo. Y entonces la izquierda acá ha tenido casi muchos visos en los tiempos 90, más de terror que de ideología. Y por ahí se ve todavía personas que están involucradas, no sentenciadas, o sea, no se le puede tipificar por esa nomenclatura terrorista, ¿no? Pero parecen tener este miedo. Pero en todo caso, aparte de ello, ¿por qué cambiar la Constitución como lo está planteando Pedro Castillo? ¿Por qué no reformar en lo que estábamos hablando momentos antes, en donde por ejemplo, los contratos leyes, que no permite esto que tú estás mencionando, que el gobierno pueda revisar los contratos, pueda decirle, oye, compadrito, acá estás ganando mucho, oye, acá por si acaso no te vas a llevar mucho porque acá no, oye, voy a revisar tu contrato. No puedes revisar, mi contrato tiene carta de ley. Acá lo dice la Constitución en el artículo tanto. Y se acabó la historia. Yo creo que, y es bueno porque no hay que olvidarnos que estamos en Puente Piedra y aquí estamos tocando una fibra sensible que es el tema del peaje. Yo creo que tú y yo estamos de acuerdo con esto. Hay contratos que ahora se deberían revisar porque en su momento fueron contratos leoninos en favor, ¿no?, de las grandes empresas, de las transnacionales, ¿no? Yo creo que en eso estoy totalmente de acuerdo. Y eso es solo que yo hago una observación un tanto sarcástica, aquello de las sobreganancias, a propósito que el señor Castillo está acuñando un lenguaje un poco extraño, ¿no? No, pero la sobreganancia ya se hablaba del tiempo de Ollanta Humala, en cuanto mencionaba, ustedes toman agua o toman oro, decían, ¿no? Y después quiso reactivar tía María. Y bueno, en suma, para ir terminando este tema, porque se viene algo más emocionante, más apasionante para los puentepedrinos, en suma, todavía tienes tu reserva en ver quién podría encumbrarse como nuevo presidente. Bueno, no, yo no soy pitonizo, pero y en esto soy muy modesto, es siempre mi opinión personal. No me gusta ninguno. Pareciera, es como en la época pues de... O sea, ¿te daría igual que sea cualquiera presidente? No, le temo a los dos por igual. Le temo a los... Claro, me dicen eso, es una posición. Se diga lo que se diga, a mí me parece, es mi posición, ¿no? Y creo... ¿Qué teme de Castillo, por decir, sintetizando? Yo que temo de Castillo, yo le temo a Castillo. Castillo encarna una opción interesante. Castillo lo que está haciendo es que está echando a perder la gran oportunidad de la izquierda de implementar pues reformas, cambios que hace años la sociedad está pidiendo. Yo le temo a él. Él es un agente que no cumpliría pues con todos aquellos sueños que los izquierdistas clásicos han estado pues soñando, ¿no? ¿Qué teme de Keiko Fujimori? Y de Keiko Fujimori pues yo creo que en el caso de Castillo temo lo que él puede hacer. Yo de Keiko Fujimori temo lo que ha venido haciendo siempre. Creo que con eso no quiero... el eterno hecho de Castillo dudas, de Keiko certezas. No, yo tengo muchas dudas de Pedro Castillo, efectivamente, pero dudas que se fundamentan en su incapacidad, su improvisación, en esa dependencia sin duda que tiene con respecto a Cerrón. Castillo invita a Kurt Burneo a capitanear el equipo económico, ¿no? Kurt Burneo le plantea a Castillo que primero que nada, como condición, deslindar con Cerrón, ¿no? Porque él no va... Kurt Burneo es un hombre que tiene carrera. ¿Y qué dice Cerrón? Que no lo necesita, que se vaya. O sea, una cosa dice el señor Castillo y en el Twitter el señor Cerrón dice otra cosa. ¿Quién manda a quién? Al parecer, el dueño
parece que por el equipo de campaña o por el equipo de gobierno que va a ir a este debate, parece que Verónica Mendoza le está ganando terreno a mismísimo Cerrón. Por supuesto, la moderación. Permite un ratito que siga las normas, no te preocupes tú. A ver, porque se le ha ido ya, correcto. Yo creo que sin duda la moderación es el resultado del acercamiento de Verónica Mendoza. Es una moderación inteligente, pero es una moderación que está siendo improvisada, que posiblemente más adelante ya se convierta en un retorno a sus fuentes, ¿no? Bien, Freddy, vamos a ver el escepticismo del señor Freddy Quevedo, tremendo escritor puentepedrino, en referencia a la política de ahora y a los políticos de ahora. ¿Qué extraña de los políticos? ¿Qué extraño a los políticos? Algunos quizás no extrañen eso, pero yo extraño la palabra bien dicha. Yo extraño cuando, como Díez Canseco, cuando alguien expresaba una posición, la sustentaba con arte, con conocimiento, con maestría. Los discursos, las intervenciones orales de este Congreso y el anterior y el trasanterior han sido vergonzosos. Creo que si hablamos de expresión oral, que es la forma como del pensamiento transmitimos el arte de la política, palabra, ¿no? Porque uno, la boca dice lo que tienes por dentro. Yo creo que en este momento el señor Castillo, por ejemplo, en cuanto a ese tema que para muchos no es importante, el tema de la oratoria o la palabra bien dicha o el saber simplificar y transmitir ideas, él es pésimo como maestro. Entonces, es que yo tengo unas determinadas inclinaciones también por el tema. Es decir, canalizar las ideas mediante la palabra se le está haciendo a los políticos, ¿no? A los políticos se le está diciendo bien dificultoso. Ahora, inclusive con los candidatos a primera vuelta, ninguno ha logrado redondear lo que probablemente sea muy bueno en sus planes de gobierno, ¿no? Mira, bueno, ese es un aspecto que extraño. Muchos van a decir es una tontería, ¿no? El señor puede hablar mal, pero sin embargo es una gran opción. Sigo repitiendo, teóricamente él es una opción, concretamente él no lo es. Otra cosa que extraño a los políticos, extraño su coherencia. Coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Lo que extraño a los políticos es su ética. Los políticos que antes, empezando por los regidores en los pueblos, pasando por los alcaldes, subiendo al congresista, los presidentes, eran caballeros, eran gente notable, era gente de palabra. Ahora se ha desvalorizado tanto la palabra que tenemos que obligar a que dos candidatos firmen una proclama ciudadana porque no le creemos. ¿Hasta dónde llega nuestra descreencia, nuestra duda? Que queremos hacerle firmar un documento que ni siquiera es vinculante porque no creemos que los señores vayan en cualquier momento a soltar sus perros más adelante. Esa caballerosidad entre ambos candidatos, inclusive hasta en los debates. Los grandes debates, no veo grandes debates hace mucho tiempo. No veo. Creo que Alan García fue el último mohicano en términos retóricos. Más allá de todo lo que se diga él, yo creo que él sí fue un maestro de la palabra. Y por favor, no piensen que estas expresiones son de admiración al tema ético, de conducta. Hablo de Alan García como maestro oratorio, como hombre que sabía decir las cosas y convencer, porque no nos consiguen convencer. Y vuelvo a llevar esto al tema distrital. En los distritos pasa lo mismo. Cada vez los candidatos son peores. Y con esto de que queremos empresarios y no queremos políticos, hemos pasado pues a tener políticos parchados, que son un 90% de empresarios y un 10% de políticos. Uno que va por un lado, después a otro, después a otro y después a otro. Además ese cambio de camisetas, no sé, yo en una caricatura pues pondría a un político pues lleno de camisetas, ¿no? O sea, pues sudando, transpirando 7, 8 camisetas. Y una cosa, ahora el pueblo ya no exige a los políticos, ¿no? Que sean fieles a una palabra, a un partido. Les da lo mismo que el hombre. Mira cuántos cambios ha tenido el fujimorismo. 7 nombres. No hay ningún problema. El señor puede tanto estar hoy día por este partido como mañana en el otro y la gente parece no interesarle eso. Parece verlo como normal, ¿no? Desgraciadamente las cintas de antes de grabación muchas veces se pierden o se diluyen en el tiempo
si no tuviera yo un mensaje que hasta ahora retumba en mi memoria en plena Alameda, recientemente hecha, cuando un candidato joven dijo: yo no voy a ser como una meretriz que me voy de un partido después a otro, después a otro, después a otro. Lamentablemente hoy lo veo en 3 partidos diferentes, teniendo ya sus 40 y tantos años. No quiere decir de quién es, sí, pero que lo conocemos muy bien, ¿no? Freddy Quevedo Macuado, dejemos un momento la apasionante política que ahora pasa a ser decepcionante en muchos conceptos. ¿Cómo vamos en las historias, dado que en tu historia se está viendo muchos lazos de quiere decir muchos lazos de fallecimientos, muchos lazos de luto sobre las propias historias escritas por tu persona? Bueno, gracias por llevarme a mi campo. No me siento muy cómodo en el tema político porque cuando hablamos de política o de religión, justamente tocamos raíces muy profundas y por lo general posiciones que a veces son pues inamovibles, ¿no? Por eso generalmente discrepamos y hasta perdemos amigos. Por eso yo siempre invito a la gente a que no discrepe, no discuta sobre política o religión, porque es difícil que alguien cambie de credo. En todo caso, solo vamos a lograr perder la amistad. Gracias por la pregunta en cuanto al tema histórico. Bueno, la historia me parece importante porque nos ayuda siempre a responder al por qué, ¿no? Ahora estamos hablando de política y mencionamos una persona o mencionamos un lugar y siempre la gente se pregunta: ¿y dónde está ese lugar? ¿Y quién fue primero? ¿Quién fue después? ¿No? Por eso a mí me gusta mucho indagar, investigar y poner al servicio de la gente todo aquello que está detrás de las cosas que ve todos los días. Si yo paso por la calle Juan Lecaros o paso por la Plaza de Armas, veo un monumento, me es indiferente, pero yo le digo: ojo, ese es el monumento a Leguía, que fue el patrono, el protector de este distrito, gracias al cual tú estás parado acá. De lo contrario, posiblemente ni siquiera existirías o estarías viviendo en Casma, en otro lado. Siempre hay un porqué detrás de las cosas cotidianas, ¿no? Entonces, yo me he dedicado a escarbar, a buscar en la historia de todos los días, y detrás de esa historia he encontrado grandes aventuras, he encontrado cosas interesantísimas. Puente Piedra, a través de mis libros, o el Puente Piedra puede encontrar pasajes interesantísimos y va a encontrar a sus abuelos, a sus bisabuelos, porque los puentepedrinos son una suma de familias, ¿no? Entrelazadas. Más allá de la creación política de Puente Piedra, vi uno de tus últimos escritos. Atención, señores, felicitémonos, estamos de aniversario. Ah, sí. Bueno, lo que pasa es que Puente Piedra, ¿qué cosa? Un puentepedrino dice: yo llevo acá 20 años, 30 años, y Puente Piedra tiene 137 años. O sea, cuando uno dice 137 años, sí, en 1888. Mira, o sea, estaba hablando de la época en que estaba tu bisabuelo. En 1888, acá. Bueno, acá nos hubiéramos ahogado porque este era un pantano en 1888. Claro, lógico. Puente Piedra era un caserío y ahí empieza la primera semillita. Gente que lo conocemos, los bisabuelos de los Pichillo, los bisabuelos de los Quirós, Gabriela Vidal, ¿no? Y Lucas Ortiz, 2 personajes conocidísimos. Ya estaban haciendo su primera procesión en 1888 y ayudan a poner el primer nombre a Puente Piedra, que era San Isidro Labrador. ¿Dónde? Pues en el cruce entre la avenida Juan Lecaros y la avenida... ¿Cómo era catalogado? ¿Como un caserío? ¿Como un centro comunero? Puente Piedra empieza como un pequeño caserío al costado de un puente de piedra, eso lo digo siempre. Pero ¿qué había? ¿Qué cosa era lo que le daba vida a Puente Piedra? El ferrocarril. En 1870 se construyó un ferrocarril, y ese ferrocarril, que era para transportar los productos agrícolas hacia Lima, no porque esto era una suma de haciendas, principalmente la hacienda Ingenio y la hacienda Copacabana, hacienda Copacabana, de la que creo que tiene algo que ver contigo. Yo creo que en ese caserío es la semillita, ese caserío es el comienzo, ¿no? de toda una vivencia, de un crecimiento, primero económico, social,
y que fue dándole vida a Puente Piedra hasta que en el 21, ojo, en el 21, o sea, hace 100 años, en el 21, 1921, aparece la primera organización de lucha para lograr... Todavía no era distrito Puente Piedra. No, en el 21, hace exactamente 100 años, por eso le dije, señor alcalde, le dije al señor Renán Espinosa, y le mandé una carta que ni siquiera la leyó. Señor alcalde, no importa que no sea Freddy Quevedo, usted atienda la idea. Móntese usted en el Bicentenario, dele a Puente Piedra su propia personalidad y su fecha, y sepa usted eso. Hace 100 años, en enero de 1921, Puente Piedra formó un grupo que 6 años después logró que Puente Piedra se convirtiera en distrito. O sea, en 1921 pues podemos decir que nació la primera idea de que Puente Piedra sea distrito, y eso había que festejarlo, había que hacer algo pese a la pandemia, porque lo podemos hacer virtualmente. El alcalde no le prestó atención a eso y más bien se dedicó a colocar murales que distraían un poco la... No netamente es historia Puente Piedra, son murales, ¿verdad? No, antes hubo 4 o 5 murales que no sé a qué apuntaban, simplemente eran murales de 1945, 46, incluso con una fecha equivocada, y no sé a qué apuntaban, creo que como que festejaban el aniversario, pero yo le invitaba a que fuera sistemático, a que recogiera la historia y la consolidara y celebrara los 100 años del primer grito de libertad en Puente Piedra, que era el nacimiento de la sociedad de comuneros, a partir del cual Puente Piedra ya se convertía en un distrito. O sea, le estaba alimentando eso, pero el tema está que el alcalde, pues, a quien no le caigo nada bien, se fija en las personas y se olvida de las ideas. Me gusta que no ponga mi nombre, pero que recojan las posturas, las propuestas que le hago, porque si él va a estar viendo caras, entonces significa que todo eso solo tiene que ver con su capricho y no con lo que tiene que hacer el gobernante. Debe tener otro criterio, debe ser más objetivo. Capricho es un defecto propio de los jóvenes, ¿no? Entonces, dado su juventud, lo noble que es. Hay viejos caprichosos también. No. Y bueno, a él lo pusieron ahí, ¿no? Y aún así no hay ningún tipo de animadversión contra Renán Espinosa Jr., simplemente que no podemos recoger ideas que concatenen con la historia de nuestros distritos. No recoger eso es deplorable y hasta diría pena por eso. Siento pena que nuestras propias autoridades desconozcan la historia. Hay un temita que quisiera añadir a eso, y ya que me permite la oportunidad de dirigirme a tu público. Puente Piedra, como necesita una identidad. Todos sentimos que pertenecemos a un distrito, pero necesitamos alimentar esta identidad con datos. Ya hay libros sobre Puente Piedra, que yo soy el autor, pudo haber sido otro, pero el puentepiedrino también necesita que de parte de la municipalidad se fortalezca esta identidad con acciones, programas, y la municipalidad está de espaldas a cada cosa que impulsa. Ahora, yo aplaudo que la municipalidad, por ejemplo, haya firmado un convenio con Cálida, en la que la municipalidad, pues hay un convenio interinstitucional, digamos, de mejoramiento de espacios públicos con respecto al patrimonio arqueológico. Entonces, vamos a suponer de que Tamboinga, que es nuestra joya arqueológica, como dicen, va a ser mejorada gracias a Cálida. Vamos a estar atentos a cómo es que esto se implementa. Pero eso, por ejemplo, me parece un excelente logro. Hace tiempo, bueno, a Miguel Arturo Pacheco, que nos está hablando, querido Chale, nos pregunta si sería nulo estas elecciones si el 2/3 de los votos emitidos son en blanco o viciados. Estas elecciones, la segunda vuelta, no las elecciones generales, mi querido Miguel Arturo. Solamente sería la elección de la segunda vuelta y sería paso a una nueva elección en ese sentido. Bien, saludo y te invito a seguir con esta historia con Freddy Quevedo, un gran escritor puentepedrino, con quien estamos conversando, y sería interminable seguir conversando contigo, Freddy, de historias de nuestro distrito tan riquísimas en idiosincrasia,
en anécdotas que llenarían y llenaron el libro que tú pusiste y que nunca Puente Piedra le dio crédito ni te dio crédito verdadero en cuanto a su verdadera historia. No sé si no, los puentepedrinos fuimos una serie de ingratos ante esa gran recopilación de datos que estuviste y que seguro te ha costado muchísimo tiempo, ¿no? Más bien, gracias por eso. No, yo he sentido más bien de parte de los puentepedrinos, efectivamente, por un lado me he sentido muy decepcionado con las autoridades, pero como yo he trabajado en una municipalidad y también tengo algún recorrido político, como que entiendo que hagan política, porque por lo general esa es la lógica del político. Y yo no diría que es ni malo ni bueno, o sea, siempre buscar rédito político y aquello que no está dentro de su órbita, de sus beneficios, simplemente lo descarta. Entonces yo quiero pensar que simplemente no le interesa el tema que yo le planteo, pero la pregunta es cuál es la alternativa. ¿Qué es lo que están haciendo por nuestra identidad? Entonces yo mismo respondo, probablemente el convenio con Cálida sea una de las formas de mejorar esto. Te iba a mencionar sobre ese tema. Ya en el tiempo el gobierno de Milton Jiménez vino el ministro y fue puesto en valor el tema de Tamboinga. ¿Cuánto tiempo ha pasado y hasta ahora no se ha hecho nada? Salvador del Solar llegó al ministro de Cultura en ese tiempo. Ministro de Cultura. Pero lo que pasa es que Salvador del Solar renunció y todo eso se cortó. Sin embargo, en el caso de Milton Jiménez, prometió mucho trabajo, principalmente prometió construir un museo de sitio. Y eso del museo de sitio es una cosa que le propuse hace muchos años a Milton Jiménez. En el año 98, cuando fui regidor, le propuse, para empezar a cercar todo el perímetro, antes que una iglesia, bueno, ahora una iglesia ha construido ahí sus estructuras. Le propuse a Milton Jiménez cercar el perímetro de Tamboinga. El alcalde me dijo, bueno, ya tiene bastantes siglos, que espere un poco más, no hay ningún problema. Yo me sentí muy decepcionado con esto porque era urgente y ya vemos que han sufrido una tremenda depredación las ruinas de Tamboinga y tanto así que ahora parece una letrina, bueno, que lo han limpiado, lo han mejorado. Gran parte de los daños que se han ido dando es porque no hemos actuado en estos últimos 20 años. Por ejemplo, ahí tenemos de parte de Milton Jiménez una tremenda negligencia y bueno, y los siguientes alcaldes tampoco han hecho mucho. Por eso yo celebro que este alcalde haya pues suscrito este convenio porque es por lo menos la promesa de mejorar este espacio arqueológico. Por ahí está bien, pero hay otros temas en los que el alcalde ha podido activar. Por ejemplo, una campaña que le propuse de difusión a través de un libro en los colegios. Le propuse un álbum que yo ya había diseñado, un álbum que estaba todo terminado, al que él tampoco le dio ninguna importancia. Creo que están ocupados con el tema de la pandemia, pero han podido hacer mucho más de lo que están haciendo ahora, ¿no? En todo caso, vamos a esperar pues, que en algún momento, si no es esta autoridad, faltan un añito y medio, creo, si no me equivoco, la autoridad que venga pueda pues identificarse con su historia. Sé que las autoridades no son netamente puentepedrinas y quizás por eso no le tienen mucho cariño a la historia, ¿no? Cuando se es migrante se ama la familia, pocas veces se ama la historia de tu propio lugar como quien nació y sentó toda la vida sus raíces, aún así de repente vaya a otro lado, ¿no? Pero quiero ser justo en eso, ¿no? En el tiempo del alcalde Milton Jiménez, lancé un primer libro y fue respaldado por él. Un libro que lo presenté en un restaurante y que también fue financiado por la familia Espinosa. No hay ni temor de decirlo, en el Naomi creo, si no me equivoco. Sí, en el Naomi, claro, ese libro fue apoyado por dos sectores, por Renán Espinosa y por el alcalde Milton Jiménez. Tengo que reconocer que más allá de sus diferencias políticas, apoyaron mi libro. Y luego el alcalde Esteban Monzón me compró un lote de libros, una segunda edición, entonces, y lo repartió en los colegios. Eso dice bien de los políticos y quiero, por favor, también... Eso es la historia para conocer Puente Piedra, no mil y unas historias en las que... No, he escrito 4 libros. ¿No? Un primer libro que fue... Y aún así no quieres que te diga escritor. Bueno, no hay ningún problema, pero
digamos que uno es lo que hace, ¿no? Claro. Si hago locución, soy locutor, si escribo, soy escritor. Pero digamos que fueron 4 libros y tuve el apoyo de esas personas. Y yo lo que creo es que el alcalde actual ha podido hacer muchísimo más, porque un álbum es un trabajo muy, muy colorido, muy... Imagínense pues a los futbolistas de todas las épocas, imaginemos a los políticos, imaginemos los restaurantes que en ese tiempo funcionaban. Todo un recorrido variopinto, ilustrativo de cromos, más o menos 400 cromos, en un álbum. Claro, yo le mostré el borrador al alcalde, el alcalde me hizo ir 4 o 5 veces y luego nunca más. Bueno, ya entiendo, ya sé por qué actuó así, pero... Ojalá una empresa podría apoyar eso, ¿no? Pero de todas maneras pasa por las instituciones, pues, ¿no? La municipalidad, nadie le pide que lo costee, puede invitar a la empresa privada y la empresa privada bien puede costearlo. No creo que le sea mucha demanda logística para poder... Sí, volviendo, aprovechando que tú estás dándome cobertura, yo tengo... En este momento tengo una colección de 6, y de esos 6 han salido 2 libros. La gente de repente puede confundirse y decir, ¿cuántos libros hay? Bueno, es que estamos hablando de una colección que empecé a editarla en abril del año pasado. Ya he sacado un segundo libro que es virtual. En esa colección se llama 1000 breves historias de Puente Piedra, y hay más o menos 1000 historias familiares. A ver, sácame una curiosidad. Y no es que la curiosidad tenga que ver con el tema monetario, ¿no? Pero, ¿cómo ganas con estos libros virtuales? Mira, el libro virtual es de segundo tomo que ya está circulando, está teniendo, entre comillas, relativo éxito entre la gente de No pretendo cometer una infidencia, pero quisiera saber cómo es que, por ejemplo, te compro el libro, ¿cómo hacemos? Gracias. El libro llega virtualmente al WhatsApp, al correo, llega al Facebook. Me envían su WhatsApp, me envían su número, le doy el número de cuenta y le hago llevar virtualmente el libro. Ajá. El libro se llama 1000 breves historias de Puente Piedra, 1930-1940. Es un libro, sí, que sería pues un ladrillo. Escritura con también imágenes, ¿no? Acompañadas, ¿o no? Uf, todas las páginas tienen fotos, 420 páginas, todas de pura historia de Puente Piedra. Una ilustración tremenda. Claro, pura historia desde 1930, desde la calle Sánchez Cerro, la botica de Aguirre, pasando por la familia Sato, son familias conocidas. Llegamos hasta el año 40, hasta el terremoto 40. ¿Está el ingenio de Puente Piedra? ¿El ingenio? O sea, me refiero a la hacienda. Por supuesto, ahí cuenta cómo nace el ingenio, porque el ingenio primero fue de los ingleses, luego los ingleses vienen los Torne, ahí cuentan las etapas que tienen el ingenio, quiénes, las familias antiguas que han vivido el ingenio. Es más, como es una historia muy larga la de ingenio, le he partido más o menos en 10 o 15 partes. ¿Y cómo hago para que la gente se interese? Porque la verdad es que a la gente le gusta saber lo que hacen sus amigos, sus tíos, sus primos, y esta es la historia de sus abuelos. Porque muchos me han dicho, oye, cuéntame la historia de mi abuelo. Bueno, en el libro está, le digo, ¿no? Lo menos que puedo hacer es comprar la historia de su abuelo. Lo menos que puedo hacer. Ayer fui a vacunar a mi señor padre en su segunda dosis en el estadio de Puente Piedra, gracias y acá le mando un agradecimiento tremendo a su hermano, a Arturo, y a su hijo, a mi primo Arturito, que con vehículo lo llevaron. Y miraba a mi papá y me decía, pues, oye, ¿y esto dónde es? Le digo, ¿estás justo parado o sentado literalmente, porque estaba dentro del auto, en el grifo del chino Giga? Giga. Y el camino por donde yo me iba, mejor para Copacabana, con la avenida de la Granja, está pasando, sino que ahora está de doble vía y está más ancho. Antes era una trochita donde tú pasabas y al frente me estás viendo, porque parece que van a hacer un mercado, está ahí pasadizos de metálicos. Dije, al frente es la Cabuya, donde era la fábrica de hilados. Y ahí hay una entrada donde está, pues, no, antes era y sigue siendo
el pozo de Sedapal donde sacaban los aguateros, pues, ¿no? Para poder... Si me permite. Sí. La esquina misma en la que empieza entre la Panamericana y el comienzo del camino al costado de Huamantanga, esa es la esquina del ingenio. Ajá, claro. Y el ingenio trazaba una línea que iba hasta Oshiro, y ahí estaba el banco de crédito, había un banco de crédito, ahí hubo una agencia de viajes, pero por esa línea pasa, es el borde del ingenio. Eso quiere decir, no estaba la... Pero Oshiro y la Panamericana era entonces, ya estábamos hablando... No existía la Panamericana. No existía, cuando estaba... El ingenio empieza antes del siglo XX, antes de 1900. Entonces el ingenio, su límite del ingenio empiezan ahí, en lo que era Oshiro, llega hasta la esquina de la farmacia, no recuerdo cómo se llama la farmacia, bueno, la que está frente a Huamantanga, y todo el borde de Huamantanga hasta lo que viene... Incafarma. ¿Perdón? Incafarma es la farmacia que está ahí. Incafarma, y ahí sube en línea recta hasta casi tocar Panchapaula. Ese es el borde del ingenio. La parte de atrás sube hasta Choqué y da la vuelta. O sea, pero esa era la parte de vivienda. Era el centro. Claro, no era la chacra, no era la hacienda. Eso es San Juan de Dios. Claro, era ahí vivió donde vivía la gente papá, ¿no? y acostado. No, lo mío era Chacra Grande, donde vino mi abuelo, el padre de mi madre, Justo Pastor Reynoso Chávez, era la cinta Chacra Grande, la cual pues ya casi la están destruyendo y quiero algún día hacer ahí, te voy a invitar, por supuesto, no hacer una historia escrita, sino una historia filmada, para saber de los grandes acontecimientos que se dio en esa casona, en esa casa hacienda Chacra Grande, que ahora está en Caraballo, pues, netamente, ¿no? Y sigue estando en el distrito de Caraballo, ya está a la vuelta de una urbanización llamada ahorita San Antonio. Y ahí fue mi abuelo fue capataz, mayordomo, ¿no? Es que tu abuelo fue capataz de Chacra Grande, pero Chacra Grande pertenecía al ingenio, porque el ingenio tenía 4 pequeños fundos. O sea, los Tornes eran dueños de Chacra Grande, de los Bazanes, incluso de la Molina. O sea, por eso el ingenio era prácticamente un latifundio. Claro que el costado, donde está la cancha, donde está el Palacio de la Juventud, todo eso, el lado izquierdo, Huamantanga, era Copacabana. Copacabana estaba separado del ingenio por el camino que lleva hacia San Lorenzo. Hacia San Lorenzo. ¿No es cierto? Era la trocha que llevaba el camino. Ese camino tiene como 300 años. Sí, pues. Ese camino llegaba hasta Juan Lecaros y Juan Lecaros no se llamaba así, se llamaba Camino a Copacabana. O sea, Juan Lecaros primero se llamó Camino a Copacabana, luego se llamó Avenida Comercio y después se llamó Juan Lecaros con el alcalde de Copapaya que le puso ese nombre, ¿no? No fue cuando llegó a ser alcalde Juan Lecaro Paz. No. Después. Mucho después. Fue como 30, 20 y tantos años después. ¿Cuando él fallece ya? Claro. Juan Lecaro fallece y Juan Lecaro no se va... Hay un golpe de Estado. O sea, hay mucho drama en la historia de Puente Piedra. Juan Lecaro lo votan. Así como votan a Leguía lo votan, a Leguía lo encarcelan, Leguía muere de cáncer a la próstata. O sea, Sánchez Cerro fue un presidente muy cruel. Lo deja morir en la cárcel y luego lo deja salir cuando ya está agonizando. Con Juan Lecaro, siendo un hombre muy notable, un hombre muy querido, llega a ser, como notable que era, alcalde de Puente Piedra, porque él capitaneaba pues las gestiones, pero cuando cae el que vendría a ser su presidente, él también cae. Y hay por primera vez en ese año 30, y acá estoy contando, un cierrapuertas. Cierrapuertas le llamaban ese terror que había cuando había las famosas revoluciones en Lima. La gente caminaba con sus antorchas gritando, disparando, y todos cerraban la puerta por temor pues a morir. Entonces en Puente Piedra se da el primer cierrapuertas en el año 30, cuando cae el presidente Sánchez Cerro, el presidente Leguía, y también cae Juan Lecaro, quien se refugia en su casa, y todos los vecinos que lo habían aplaudido, clásico, lo señalan, lo denigran y lo destituyen. Y ahí aparece el segundo alcalde, que es Manuel Sabac, el abuelo de Bandini. Después de eso ya vienen otros.
Pero bueno, todo eso Qué está... historia, oye, qué historia. Mira, hora y media y eso que hemos tocado apenas la punta del iceberg en cuanto a la historia de Puente Piedra y nos pasaríamos horas, pero la gente no se va a pasar. Quería señalar Sí, esto sí, porque sí, no, sí. yo le temo mucho, yo siempre cuando escribo temo que la gente se aburra. Yo soy puentepedrino, yo he estado al otro lado bostezando cuando alguien me daba una clase, si es que nos daba dar. Toda historia debe ser entretenida. En el momento que me pongo a escribir, escribo para que la gente se ilustre y se entretenga. Entonces yo he escrito 6 libros y los 6 libros que son sabrosos porque son las historias de los puentepedrinos. Por ejemplo, este por ejemplo es un tutti frutti. La venta del Colegio Particular Sarmiento, tractores y machetes, o sea, yo tomé historias de acá y de allá, o sea, que de tal manera que el puentepedrino cuando quiere leer mi libro, empieza por donde quiera. O sea, no tiene que leerlo todo, si quiere empieza por el final, porque son 1000 historias. La fundación del Pueblo Joven Santa Rosa. Se funda el Club Santa Rosa. Los Vilca Vargas, cómo llegan a Santa Rosa. El cine de Miguel Ibáñez. Miguel Ibáñez es ese hombre que va construyendo... Un cine que nunca, sí, yo me acuerdo cuando sus inicios que nunca lo acabó, ¿no? Sí, yo sí me acuerdo de ese cine que iba a ser a la par, según decía el papá de los Ibáñez, que alcancé a conocerlo, que quería hacer un cine a la par casi igual que el cine Aladino, que estaba en ese tiempo, pues... Y él logró un cine al mejor nivel, y cuando logra el cine, justo todo lo que es cine, quiebra. La gente abandona el cine, empieza el Betamax, o sea, se demora demasiado porque el cine ya no es negocio y lo convierte luego en sala de baile. O sea. Imagínate. Iván Basich, el desalojo. Acá, ¿qué historia es esta? Un regidor dice, el cementerio de Puente Piedra es mío, y voy a votar por estos muertos. Y ordena el desalojo de los muertos de Zapayán. Es historia poco conocida. Claro. El tren, el día en que arrancan las vías del tren. O sea, es el día en que la historia de los Tornes. Ventanilla se revela y pide ser distrito. ¿Pertenecía a Ventanilla Puente Piedra? Claro. Alejandro Cordero, el perseguidor de Eva Falcón de Castro. El señor Alejandro Cordero fue alcalde, un alcalde muy bueno. Pero fue un alcalde por un mínimo tiempo. 3 meses nomás. Pero, nada más, sí. Sí, pero claro que ya mucho muy bien, pero solo 3 meses, pero fue un buen... Pero alcanzó a construir cositas, ¿eh? Y ¿sí? Se dedicaba a si llegó a construir, a terminar el dispensario. ¿Tienes en esa historia tú, por ejemplo, de qué época empiezan los alcaldes a ganar un sueldo por parte del Estado? No, lo que yo con Eva Falcón de Castro empieza el Foncomún. Perdón, con Rosa Blanco de Matos empieza el Foncomún. La primera transferencia de Foncomún. Claro, porque el anterior izquierdista no consigue eso, él lo hace con caja única. Había una caja única. Hay un reto que hay que asumir, ver con qué alcalde se gana, porque ¿sabes qué? Conversaba mucho, como tú, me gusta mucho la historia, y conversaba mucho con don Daniel Peláez Tataje. Y don Daniel Peláez a mí me decía cuando me dijo, y saqué en un periódico que yo tenía, Ojo Ciudadano, una parte de su historia porque él pertenecía a la Asociación Sanmartiniana. Claro. ¿Me entiendes? Es un grupo que hay en diferentes distritos. De más alto nivel. Claro, que rinden culto a San Martín, ¿no? Don José de San Martín, no a San Martincito. Y él me dijo, yo cuando era alcalde en Caraballo, yo era alcalde con la mía. Yo ponía dinero de mi bolsillo. No era alcalde que ganaba dinero. ¿Te puedo dar un alcance? En 1950 entra el alcalde elegido pero alcalde, estamos hablando del tiempo de Prado. Tenemos como alcalde de Caraballo al señor Daniel Peláez Tataje. ¿Caraballo de qué tamaño era? Caraballo empezaba en el borde de Canta y terminaba en el Puente del Ejército. Mire el tamaño de Caraballo. ¿Puente del Ejército estás hablando de Lima? Ahí terminaba Caraballo. Entonces era imposible para un distrito tan grande y tan pobre gobernar todo eso. Pero ¿qué es lo que pasa? En ese tiempo las invasiones eran muy politizadas. Entonces, Odría, que da un golpe de Estado en el 48 y luego llega... Odría fomenta una invasión en todo lo que es el borde del río, en el lado de la avenida Perú, y forma lo que viene a ser el distrito, el barrio obrero industrial, bueno, tiene un nombre, ahorita no lo he olvidado. Entonces, ese nuevo distrito
tenía que conversar con el viejo distrito que era Caraballo, porque a Caraballo le estaban quitando esas tierras. Entonces Maquilón, el gran arquero de los años 40, Antonio Maquilón, era justo ya en esos años, era el que capitaneaba a los invasores, que ahora están todos en la Avenida Perú, en todo ese sector. O sea, todavía no nacía San Martín de Porres, tenía ese nombre extraño, Distrito Obrero Industrial, no me acuerdo qué más. Entonces Maquilón se sienta a conversar, a negociar el territorio con Daniel Peláez. Ajá. Para ti, 5 haciendas, para él. Entonces se dividen como si fuera una torta, o más bien una torta, y negocian. Claro, Daniel Peláez admiraba tanto al arquero de la Alianza que se quedaba boquiabierto y el otro creo que le iba robando las haciendas mientras discutían. Pero ese fue el tema, que él es el que genera el nacimiento del distrito de San Martín de Porres, que luego en el 62 se viene a llamar así, ¿no? Entonces, Caraballo entrega todo a San Martín, todo lo que ahora conocemos. Por supuesto que San Martín también tenía dentro los olivos. Claro, luego nace ya también. A él le corresponde esa negociación. Y eso me lo contaba Daniel Peláez y yo lo he puesto acá. Y aquí lo tiene Alejandro Cordero, tienes las elecciones del año 63 como fueron, el rodaje de Fray Escoba, Cuchucho Mendoza. Cuchucho vendía los tamales. Fue actor también. ¿Actor también fue? Claro, él fue actor en una obra que se llama Fray Escoba, Fray Martín de Porres. Él intervino en esa obra. Claro que actuó 1 minuto, 2 minutos, pero aquí está. Y gente, Caraballo también se le vio una parte, una personalidad, sí me acuerdo más o menos. Que le leí un almuerzo, pero sí, bueno. La creación del Distrito de Independencia, muy rápidamente. Solo qué buenas historias. Tamboinga, la historia de Tamboinga, William Schick, cómo llega, se funda por Ventanilla, los Rivera, los panaderos Rivera, cómo aparecen, la historia del pasaje de la mina, luego nace la PIP, la caravana musical Phillips cuando llegaba acá. ¿Dónde el pasaje de la mina? El pasaje de la mina es el final de la calle 9 de Junio. O sea, había una mina, un pozo y la gente sacaba agua de ahí porque no teníamos nosotros agua potable. Pasaje de la mina que daba ya paso a Carmen Bajo o claro, Carmen Alto. Claro, el paso a Carmen Bajo, justo ahí había un pozo y todos de ahí los aguateros llevaban el agua a las casas a 50 y todos teníamos agua en la casa. Una especie de puquio había en ahí está el otro puquio estaba acá, en donde está la cruz, es el puquio antiguo. Manuel Ortiz y el Pozo Ventanilla, llegan los sacerdotes, la parroquia, la vendimia, y así voy contando. Oye, es tremendo. Oye, ¿y esto cuándo ya está terminado ese libro? Estas historias empiezan en el año 30, son 6 libros, y acaban en el año 90. O sea, tenemos la historia también de todos los alcaldes. ¿Hay posibilidades de que ya para culminar a 1 de la tarde, 39 minutos? Tremenda, antiquísimo. A muchos de ustedes les va a gustar esta historia, estoy seguro que se van a aprender tremendamente. ¿Hay posibilidades de que se grafique mediante videos esta historia? ¿Sería más apasionante? ¿Cómo lo ves? Mira, ¿Te animarías a...? Yo estoy encantado porque creo que esto se tiene que llevar a la imagen, al video, al movimiento, pero esto requiere una inversión. Y por lo general... Pero ahora con esto que hasta con el mismo celular, con un video, lo hacemos, ya no era como antes, pues en la época de los cines, en la época del teatro, en esto que era pues demasiado costoso hacer hacer películas, hacer series, hacer cortometrajes, todo ello, ¿no? La parte tecnológica es ahora más barata, pero la parte elaborativa es porque hay que hacer un guión y hay que ver qué historia, porque como yo soy... El guión está en su cerebro, maestro. Claro, pero a la hora que lo aterrizamos, pues tomamos un tiempo y con esto de la pandemia. Yo hice teatro y me gustaría mucho llevar a la teatralización algunas historias. Por ejemplo, en Tu Chacra Grande, no estaría mal ahí hacer una digamos, teatralización que tenga que ver con algún aspecto de la historia de Puente Piedra. Ahí podríamos hacerlo. Sí, voy a hablar... Un decorado fabuloso. Voy a hablar con mi tío Renandí, que es el último, quizás de los hermanos hombres que queda, que conoció ahí Chacra Grande. Te cuento más o menos 30 según la historia. Dice que mi abuelo, ahí venía pues el señor Torne, venía pues todo, o don Pablo, no me acuerdo el nombre bien. Juan. Venía a la hacienda, pues no, el hacendado,
venía y mi abuela sembraba coles, inmenso, era una huerta inmensa, o sea, que era grande. La casona y la huerta era inmensa, fuera de la hacienda, de las chacras de la hacienda. Y venían pues y se llevaban camiones, se llevaba el hacendado. Y dice que mi abuela chapaba 4 o 5 coles, para tener ella, para la semana, para tener ahí. Después todo, pues, miles y miles de coles. Dice que mi abuelo le decía, ¿qué estás haciendo? No, estoy echando las coles para allá. Deja ahí. ¿Tú crees que el hombre no va a venir y no va a contar las coles? Imagínate el grado de... Mira, no sé, permíteme, de honradez que había en ese entonces, ¿no? Permíteme que te recuerde algo. Tu abuelo se llamaba Justo. Sí, bueno. Y Justo era en todas sus acciones. Él fue gobernador, y yo estoy contando la historia de don Justo Reynoso, cuando él como gobernador metió al calabozo a sus propios hijos porque tenían una deuda con un vecino y no los dejó salir hasta que no la pagaran. Eso fue... Entonces, esa Con el situación señor que vino venía en la motocicleta a vender ropa en ese entonces a todos acá. Y una historia muy hermosa. Tan hermosa. Mi tío llorando las contaba. Sus propios hijos, los actores de esa... Renandí es el del gol, ¿no? Sí. También tu tío está en una foto justo en el momento que está haciendo ese gol. El gol, esa es una de las joyas que tenía y que vi en la escuela de Inocencia, La Rosa. Inocencia me lo alcanzó y le he puesto, está en el libro. La palabra, o sea, el nombre era Inocente o Inocencio La Rosa. Él nació el 28 de diciembre. Ajá. Entonces era el día de los inocentes. O sea, pero ¿y por qué le decían Inocencio? Porque nuestra tendencia pues a cambiar las cosas, él era inocente. Inocente. Su verdadero nombre entonces, No, Inocente claro. La Rosa Es que Aguilar. Él me dijo eso, pues. Y yo por lo general cuando entrevistaba a alguien, entrevistaba al mismísimo protagonista y mis protagonistas se me han muerto en cantidad. Yo creo ser la persona, y suena feo esto, parece que me ufanara, que he hablado con más ancianos que en todo Puente Piedra. Tengo más o menos unas 1000 entrevistas y muchos de esos ancianos, por desgracia, ya han fallecido, pero yo he logrado recopilar y convertir en texto esas maravillosas historias de ellos. Sigue Miguel Arturo Pacheco poniendo Inocente a La Rosa, extraordinaria conversación con Freddy Quevedo, muy interesante para todos nosotros los puentepedrinos. Gracias. Gracias. Es que es apasionante la historia, gente que está de afuera y escucha lo que vivieron sus padres, lo que vivieron sus abuelos, lo que fue y lo que sigue siendo su tierra, porque aunque estén lejos. Y voy a picar más a los boleros sobre todo. Tengo también una historia acá de Guisasola, quien pudo haber llegado muy lejos en la Alianza y sin embargo tuvo un problema con un dirigente que lo castigó y lo... ¿Te refieres al popular Cañahueca? A él ha podido ser hasta más grande que sus hijos, pero él tuvo un problema en el momento de negociar el sueldo con un dirigente que no quiero mencionar su nombre de Alianza, pero cosas como esa, cosas de interioridad. Ese mismo que lo puso en los cerros y Villeta a Perico León y a esos ámbitos. Esa parte no lo sé, esa parte no lo sé. Sí, la historia la cuentan ellos, de los ámbitos que llegaron de Chincha y que este gran dirigente, lo voy a decir, decían, si bien te mentían ellos, ¿no? Le ponían, don Alfonso Sousa dice que le ponía puros 5 soles y los ambos veían Pepe un cerrito y cuando le iban a cambiar ellos le llaman por billete grande, se achicaba la camiseta. Sí, Alfonso Sousa Ferreira. Sí. Y así por el estilo, hay 1000 llevo 23 años en esto, entonces imaginen 23 años. ¿Deberían ponerle al estadio Puente Piedra un nombre de algún dirigente o de algún jugador antiquísimo puentepedrino? Depende, si queremos honrar a los amateurs, ¿no? Yo le pondría Juan Vivanco. Sin duda Juan Vivanco ha sido un hombre un zurdo tan espectacular que todos coinciden que ha sido el mejor, todos. ¿Así? Todos. Yo me he asombrado porque yo he entrevistado gente antes y cada vez con algo me decía Juan Vivanco y Chinarro. Juan Vivanco y Chinarro. Y digo, pero ¿y por qué no lo separas? El Chinarro, Romero, el papá. No, Romero, no, el papá, no. Romero, Ruiz. Chatito Blancón, él, ¿no? No era Blanco, no, él es
su yerno. Estás hablando tú de Caminito. De Caminito. Que ha sido buenazo. El papá de Edwin, ¿no? Claro, Caminito, ¿no? Es su yerno, él es buenazo. Sí, ¿no? Caminito admiraba pues a Juan Romero. Los dos, pues, como tú sabes, por Messi. Historias. Sí, historias. Sí. Nos la pasaríamos, te juro, Freddy. Y no sé, yo te he animado para esto, y no solo esto, sino para algunos proyectos más que deberíamos hacerlo por el bien del distrito, no solo el distrito. Acaba de tocar el nacimiento de San Martín de Porres, acaba de ver cómo nace Independencia, que no se dio mucho, y así distritos que han nacido del propio Caraballo, y a esos otros distritos, no solo Puente Piedra. O sea, es algo muy apasionante. Hace 6 años, 7 años más o menos, 6 años, para un aniversario de creación del distrito de Caraballo, que se hace normalmente al otro lado del río. Ahora ya hay puente, ya no se puede decir al otro lado, sí. ¿No? Entonces, se hacía la creación política y la fundación histórica. La fundación histórica data de más de 400 años, de la creación política no llega ni a 200 años. Sí, entonces, tuvieron la genial idea de invitar en ese entonces a uno de los mayores políticos que ha tenido el Perú, que acaba de fallecer a los 101 años, me refiero a don Luis Bedoya Reyes. Y justo hablaban, pues, ¿no? Oye, ¿y cómo era este distrito antes? Le comenzaron a decir más o menos el distrito, y ustedes coman, no, más bien nació de Caraballo, y muy jocoso él, que desató la risa de toda la gente, los asistentes, dijo, entonces estos son los zampones, ¿no? No, por lo de Tupac Amaru. Claro, pero ¿me entiendes? Un personaje total, ¿no? O sea, hay temas diversos, con jocosidad, con llanto inclusive, con evocaciones de tremendos recuerdos, con anécdotas que aún no le hemos tocado, porque no hemos tocado casi anécdotas. Estoy seguro que debe haber por ahí más de una docena de anécdotas. De repente me quedo chico, ¿no? Uno de los 6. Uno de los 6. Y todos. ¿Y más o menos cuántas páginas aproximadamente tiene? Mira, uno de mis libros tiene 400, cada libro tiene más o menos 300 páginas. 300 páginas. 300 páginas de un libro es bastante, y estamos hablando de... Claro, entre ilustrativo y narrativo, ¿verdad? Claro, y hasta el año 90, o sea, es la historia de Puente Piedra hasta el año 90, eso incluye a los políticos que ahora conocemos, claro que... Ya se hincapié... La familia Ascarza también, que no te olvides, dice. ¿La familia? Ascarza, que no te olvides. La familia Ascarza ya está bien mencionada cuando... Claro, es que todos dicen que Pueblo Viejo son aquellos morenitos que todos conocemos. No. El arquero creo que era... ¿Está hablando de quién? ¿El arquero? De arquero de Pueblo Viejo. Claro, Ascarza. Ascarza. Manuel, no es Manuel Zuno, pero Manuel... Él es después de Milagro, antes de Milagro, después de Milagro, ¿verdad? No, él es después de Milagro, pero los Ascarza son anteriores a los Goyeneche. O sea, los Ascarza son una familia mucho más antigua, los Guillén, los Ascarza. ¿En el mismo Pueblo Viejo? Claro. No, Pueblo Viejo, los morenitos, antes de Pueblo Viejo no había un solo negrito. En el año 48, en una fiesta patronal, llega un negrito, Antonino Espinosa, invitado. Lo había invitado el patrón, Corbeto. Llega y le gusta tanto el ambiente que se queda a trabajar como peón, y le pagan tan bien y lo tratan tan bien que dice, patrón, a Corbeto, a Roque Corbeto, ¿puedo traer a mi familia? Trae a todos iguales que tú, así, que sean como tú, trabajadores como tú. Igual que yo hay un montón allá. Y se va a Bujama, que es su tierra, y se trae a toda la familia. Vienen los Rivas, los Goyeneche, los Rivas, los Pizarro. Ahí formaron, ¿no? Qué impresionante historia. En 1948 empiezan a migrar todos y son bien recibidos por los Corbetos y se quedan. Y la ranchería cambia de color. Empieza a tener un color aceituna, pero una cosita. ¿Y qué pasa con el club? El club ya existía, tenía otro nombre. O sea, el club Pueblo Viejo existía desde el año 30 y tantos. ¿Y quién jugaba ahí? Jugaba pues Ascarza, quien ya falleció, jugaban los Guillén, los papás, los viejos. Claro, los Guillén. Entonces,
Por eso yo me asombré, porque cuando me contaron, yo creí que los morenitos, no, antes no había negritos acá. Ellos vienen en 1948 y vienen y se quedan y predominan, pues, porque le ponen el toque de caballerosidad, de buen fútbol, y juegan, claro que los puentean a todo lo demás. Por la habilidad del lector y la caballerosidad sobre todo. Era impresionante, era emotivo ver la caballerosidad de esos ambitos que realmente conmovían, ¿no? Te recibían, ¿no? Y siempre cuento algo que hace que la caballerosidad se vuelva algo, no sé. En el año 69-70 empieza la reforma agraria y poco a poco empieza a cambiar de manos y las haciendas y la gente también empieza a pasar de ser pasiva a ponerse agresiva con el patrón. Las oportunidades, búscalas. No esperes trabajar sin antes practicar. Claro, comenzaba a ponerse en cooperativas agrarias de producción. Todavía no era cooperativa, pero empieza a cambiar. Cuando poco a poco el comité, porque había un comité velasquista que era el que iba y ponía el cartel y decía, esta hacienda va a ser expropiada. Entonces cuando el comité toca la puerta de Pueblo Viejo, los negritos dicen, no, esta hacienda no se toca. Pero va a ser de ustedes. No. Y se niegan a recibir la hacienda y tanto así que botan con piedras y palos a sus propios colegas de Copacabana, Fumazón, los echan a todos ellos. No queremos... Respaldaron, como dice Corbeto, ¿no? Respaldan a Corbeto y se quedan... Y claro que luego... Bueno, desgraciadamente los hijos de Corbeto parece que no pagaron con la misma moneda, ¿no? La caballerosidad de su padre, ¿no? Pareciera que no le jugaron bien, es un tema de investigar, pero terminaron perdiendo. Pero siendo unos caballeros que por eso nadie les quita y están entre los que mejores equipos de toda la historia. Los mejores equipos, las mejores personas. 11 amigos de Pueblo Viejo están pasados a la historia. Y para terminar, San Martín era mi barrio acá chiquitito. Los mejores jugadores acá era Renandí Reynoso y uno que recién falleció, que jugó contigo, inclusive lo pusiste en una fotografía muy emotiva, Marco Guayanca, Cololo. Jugaba por mi barrio y muchas otras muchachadas acá y fuimos a jugar cuando recién campeonó Pueblo Viejo, cuando le ganó a Bolognesi, y Bolognesi con el empate, creo que era el año 78, si no me equivoco, si la memoria no me falla, y con un empate Bolognesi era campeón. Era así que dice la historia que ya habían preparado las ollas de comida, todo para la fiesta. Y en ese entonces, por lo viejo, ¿quién tapaba? Quevedo. Un arquero que no era muy bueno que digamos, ¿no? Fernando Quevedo. Sí, pues, no era muy bueno que digamos, tu primo. Sí. Amén de ustedes, la verdad que ustedes... Todos los Quevedos son arqueros, no saben, sí, pues, no saben hacer otra cosa. Humberto también, ¿no? Traía colación. Pero sí, pues tenía el Chato Pitti, tenía un caballero como Héctor Castro, ¿no? Y los ámbitos de siempre, pues, ¿no? Leonidas Rivas, Calín y su hermano Goyoneche, ¿no? Uno de ambos lados, Lucio, un tremendo bullidor, y lo mandaron, sobre Lucio, lo mandaron a Hugo Merino, a Hugo Alvarado. Hugo Alvarado. Y no sé en qué minuto se le escapa a Hugo Alvarado, se le escapa a Lucio, ¡pum! 1-1. Porque estaba ganando 1-0 por lo viejo. Perdón, que te estaba ganando 1-0 Bolognesi. Y luego viene un tiro libre que el mismo Lucio lo hace y pone el 2-1. Y le malogra toda la fiesta a Bolognesi y campeona 11 amigos. Pasa un pequeño tiempo y nosotros vamos a jugar contra Pueblo Viejo. Imagínate, San Martín acá, ¿no, muchachos? No te digo que destacaba, bueno, mi Toneno, Cololo, ¿no? Mi tío Rubí, en el tiempo que era un macheterazo. Y muchachadas, pues, ¿no? De acá de Manuel Vallejo, los muchachadas de acá del barrio. Todos conocidos. Conocidos, pues, ¿no? Del barrio San Martín. Era un barrio pequeño, 27 casas. Tengo la historia acá. Traído por las madres trinitarias y todo, tú sabes muy bien la historia, ¿no? Y fue tanta la pica de don Goyoneche, su nombre no me acuerdo. El papá. Sí, pues, que agarró, fue tantas, ver su cólera interior, porque ellos hasta en eso eran caballeros en demostrar su cólera. ¿Cómo demostró su cólera?
Lo llamó mi tío Neno. Renandí, ven, Reynoso, ven. Abrió su tremenda vitrina de copas, le dijo, escógete la que quieras. Ahí está mi tío Renandí Cimiento. ¿Sí? Escógete la que quieras, tú no te preocupes, la que quieras agarra. Por esencia, mi tío Neno no agarró copas más grandes. No, en el tiempo lo máximo era el trofeo, la copa. Había copas, ¿verdad? Ya no se juegan copas ahora. Ah, no, pues sí, era lo más hermoso. Qué dinero ni nada, que terreno. Era lo más hermoso que podías tener y el orgullo de ver tu copa ahí. Agarró un tremendo trofeo, mi tío. Llévatelo, hermano, tú no te preocupes. Mira la caballerosidad del hombre que había dado, de un equipo modesto. Te le ha ganado a su equipo que pretendía jugar, te estaba preparando para jugar la Copa Perú. Tú sabes cómo era la Copa Perú en esos tiempos. Era bravísimo. Cualquiera no. Parte de anécdota, Freddy Quevedo, tremendo. Nos pasaríamos, digo, tú no tengo. Sí, gracias. 3 minutos para las 2 de la tarde, 2 horas de interesante, casi 2 horas de interesante conversación. Me pasaría mucho más, se los aseguro. Y estoy seguro que muchos de ustedes están contentísimos con estos relatos. Después de lo político, pasar a los relatos de la historia casi de Lima Norte, ¿no? De 4 de los distritos, de Puente Piedra, San Martín de Porres, de Caraballo y a veces Independencia. Y estoy seguro que va a ser muchas más conversaciones. Yo soy un convencido que parte inclusive de volver las nuevas costumbres que tanto lo político reclama, es conocer tus historias y conocer lo bueno que ha sido la época en los lugares donde has vivido. Y eso sería una especie de terapia, no sé yo, de que los jóvenes puedan volver a esos lugares por amor a su tierra, que es empezando por dónde empezar para amar a su patria, ¿no? Y yo creo que es importante que la gente conozca, porque esta es una frase muy manida, porque uno trabaja por aquello que conoce, ¿no? Uno ama aquello que conoce, ¿no? Y al saber yo que mi abuelo fue capataz, mi abuelo fue fundador, mi abuelo fue algo en esta tierra, hace que yo esta tierra la aprecie más, ¿no? Lo hago por eso, porque he descubierto que la mayor parte de los puentepereños cercanos están emparentados y no lo sabían. He encontrado lazos, vínculos increíbles. O sea, hay primos que no saben que son primos. Claro que hay hermanos también que no lo saben, ¿no? Pero hay todo eso y me quedo sorprendido de que Puente Piedras todavía siga siendo una gran familia. Entonces, pero eso hay que decirlo y la verdad es que yo he querido hacerlo con las autoridades y no ha sido posible porque hay el componente político y el famoso nada con Freddy, ¿no? Entonces, pero me gustaría mucho que de repente otros grupos se interesen por claro. Y que no se olviden que hay un libro que está circulando en este tiempo y de repente si puede salir el teléfono ahí. Sí, a ver, si lo pones por favor, a ver, dale el número. 961 Sí, hablando más. 649-830. Me llaman a ese número. A ver, vuélvele a repetir. 961. 64830. Me llaman a ese número y yo encantado. 961 falta dos, ¿no? 649-830. 961-649-830, ¿no? A través de ese número me pueden llamar para alcanzarles cualquiera de los libros, desde los orígenes de Puente Piedra hasta el año 40. Ahí hay más o menos unas 200 historias. Todavía faltan las demás, pero eso será en el futuro. Y ahí la intención de publicar, si es que alguien te puede apoyar en el todavía falta publicar 4 libros hasta el año 90. Pero los señores empresarios, a la gente sabemos, como vuelve a decir Freddy, estamos en pandemia, pero el arte de saber tu propia historia no tiene parangón. Y creo que ustedes harían muy bien, no solo en conocer la propia historia, sino darle a sus hijos y a través de los hijos a la comunidad. Y si el empresario puede apostar por una educación, porque es parte de la educación y la idiosincrasia de un distrito, saber la historia del suelo en que se pisa. Apuesto porque ustedes puedan apoyar a Freddy Quevedo para poder sacar estas historias a la luz antes que la luz apague nuestros ojos. ¿No? Gracias por la primera parte, sobre todo por la primera, la última ya me preguntó.
No hay una manera de decirle a los señores que sea ahora, pues, porque para mañana ya es tarde. Son pues, como ¿no? los honores tardíos, ¿no? Dicen, ¿para qué quiero un monumento? Yo prefiero una chequera, ¿no? A veces eso no nos alcanza, pues, ¿no? La historia sí nos enriquece y sobre todo nos ennoblece el alma, ¿no? Mucha gente que va a conocer, va a recordar, es como si tú escucharas una música de las épocas en que fuiste joven, en que no solo te enamoraste, sino en que caminabas con tu gran amigo, en algún baile donde estuviste, o sea, y eso te alimenta el alma, te alimenta el espíritu, te alimenta a seguir soñando aún. Para reforzar este tema, efectivamente hay ese libro que pueden comprar, pero en cuanto a los proyectos a los que tú te estás refiriendo, no solamente hay 4 libros que podríamos trabajar con los empresarios, sino también hay un álbum que apunta a los escolares. Es un álbum muy bonito que está ya diseñado, que yo estoy dispuesto a, digamos, a compartirlo con quien desee invertir en esto, ¿no? Porque esto también tiene su componente, digamos, también puede ser un negocio, ¿no? Es tan bueno por un lado como podría serlo por el otro. Entonces, hay, aparte de los 4 libros que están por salir, que podrían recibir el auspicio de la gente, también hay ese álbum sobre el tema que yo podría conversar con los empresarios en ese teléfono, ¿no? Ok, ya está el número de teléfono, Nico. A ver si por favor puedes poner el teléfono. Ya está, sí, ya está. Ahí está, número telefónico 961-649-830, ¿correcto? Muchas gracias. Ese es el número de teléfono. Freddy, una amena entrevista, una simpática entrevista y que espero vuelva a repetirse y sobre todo espero ese viejo anhelo de que seas parte en algún momento de esta casa televisiva a través de las redes. Es interesante que no solamente yo te entreviste, sino que tú tengas entrevistados, ¿no? De la manera como hace tu libro y que gente emocionada pueda ser parte no solamente de esa historia, sino que la viva sentado acá y sería muy interesante. Muy interesante esto, Freddy. Estoy seguro que le gustaría a mucha gente y yo estaría muy orgulloso y muy gustoso de tenerte acá como protagonista de un horario y en el cual podamos saber la historia de esto y muchos otros distritos más, ¿no? Muchas gracias, Johnny, y gracias también al equipo que te acompaña en Ojos Ciudad TV Digital y que sigan los éxitos para ti y a cuidarse. Ok, amigos, una amena, entretenida entrevista con Freddy Quevedo Macuado, gran escritor puentepedrino, que tiene 1001 historias que contar y también muchos afiches que pegar en la parte de su vida. Solo que los empresarios puedan de alguna manera colaborar y poner de su parte para que esta historia se vuelva a revivir, así como las autoridades pretenden poner en valor las reseñas históricas en nuestro distrito. Es muy bueno que también pongamos en valor la idiosincrasia y la historia vivida con sus protagonistas acá en Puente Piedra y otro distrito más. Con nosotros será hasta el día miércoles acá en rumbo al Bicentenario a través de Ojo Ciudad TV Digital. Chao.